Mitos y verdades sobre Estados Unidos. Acá todo es a lo grande. Rascacielos que parecen tocar las nubes, porciones de comida que desafían la lógica y festivales para bailar hasta el amanecer. Desde la majestuosa Estatua de la Libertad hasta las playas de ensueño en California, este país está lleno de cosas por hacer. En este video vamos a contarles mitos, verdades y curiosidades sobre uno de los países más controvertidos del mundo, Estados Unidos de América. ¿Sabías que Estados Unidos es el país que más pizza consume en el mundo? Se estima que se consumen más de 3.000 millones de pizzas al año. Eso equivale aproximadamente a 46 rebanadas de pizza por persona, casi una por semana. Este amor por la pizza se remonta a los años 40 y 50, cuando los soldados estadounidenses que regresaron de Italia tras la Segunda Guerra Mundial trajeron consigo una nueva apreciación por este delicioso plato. Desde entonces, la pizza se ha arraigado en la cultura estadounidense y ha evolucionado para adaptarse a todos los paladares. ¿Te gustaría vivir en este país? Entonces, ¿sabías que podés aplicar a la lotería de visas? Sí, realmente es una lotería. Y lo mejor es que es gratis. Si te gustaría vivir el sueño americano, podrías aplicar al programa que se llama Visa de Diversidad. Una oportunidad única para vivir y trabajar legalmente en este país. Cada año, el gobierno de Estados Unidos sortea de manera aleatoria un número limitado de visas. Acá se celebra el mayor número de festivales en el mundo. Entre los más conocidos se destacan el Festival de Jazz de Nueva Orleans, el Festival de Cine de Sundance en Utah, Mardi Gras en Nueva Orleans, aunque también hay algunos muy originales como Festival de Barbas y Bigotes en Austin, Texas, Festival del Hombre Más Fuerte del Mundo en Santa Rosa, California, o el Festival de Galletitas con Chispas de Chocolate en Pensilvania. En Estados Unidos hay 63 parques nacionales. Entre ellos está el primer parque nacional del mundo, el Parque de Yellowstone. Creado en 1872, alberga más de 10.000 géiseres, más que en cualquier otro lugar del mundo. El famoso Old Faithful es uno de los más predecibles, erupcionando aproximadamente cada 90 minutos. La actividad geotermal es tan intensa porque Yellowstone se encuentra sobre un volcán, así que si lo visitas estarás caminando sobre un volcán. Yellowstone es el hogar de una increíble diversidad de vida silvestre. Acá los bisontes deambulan libremente y constituyen una de las poblaciones más grandes de América del Norte. También encontrarás manadas de alces, osos grizzly y lobos, todos en su hábitat natural. ¿Te gustaría conocer este parque? Nosotros tenemos un video exclusivo de cuando visitamos este lugar. El billete de $1 es una pequeña obra maestra llena de simbolismos ocultos. En el reverso encontramos la icónica pirámide con el ojo que todo lo ve. ¿Sabías que este símbolo proviene de la cultura egipcia y representa la visión omnisciente del creador del universo? Su inclusión en el billete ha dado lugar a numerosas teorías conspirativas. Justo encima de la pirámide observamos una serie de estrellas que representan la protección divina. En el anverso del billete, el majestuoso águila calva lleva un escudo en su pecho, mostrando el poder y la defensa de la nación. Si miramos detenidamente, encontramos la fecha de emisión del billete. Pero ¿sabías que a menudo la fecha incluye una letra para indicar el lugar donde se imprimió? Un detalle que pocos conocen. El Monte Rushmore tardó 14 años en construirse y su escala es asombrosa. Cada rostro tiene una altura de 18 metros. En él se representan 4 presidentes elegidos por su papel en la expansión y preservación de la República estadounidense: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. ¿Sabías que la Estatua de la Libertad fue un regalo del pueblo francés a los Estados Unidos en 1886, diseñada por el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi y construida en París antes de ser desmontada y enviada a Nueva York? Con una altura total de 93 metros, incluyendo el pedestal, esta estatua fue la estructura más alta del mundo cuando se inauguró. ¿Sabías que originalmente era de color brillante? Con el tiempo, debido a la oxidación, la estatua adquirió su característico tono verde. Este cambio le dio un aspecto distintivo y único. ¿Escuchaste hablar del incidente OVNI Roswell? El 8 de julio de 1947, un granjero llamado Mac Brazel descubrió extraños restos esparcidos en su tierra cerca de Roswell. En un primer momento, las autoridades militares anunciaron que se había encontrado un disco volador. Sin embargo, horas después cambiaron la versión, afirmando que se trataba de un globo meteorológico. Desde entonces, se han formado numerosas teorías sobre lo que sucedió en Roswell. Algunos creen que se trató de una nave extraterrestre, mientras que otros sugieren que se trataron de experimentos militares secretos. ¿Y vos qué crees? Este es el nombre completo más largo de los Estados Unidos. No lo vamos a pronunciar, pero se lo dejamos acá en la pantalla. Imagínate quedar con tus amigos para encontrarte acá. Por suerte, también se lo conoce como Lago Webster.
Estos son solo algunos ejemplos de muchas curiosidades emocionantes sobre Estados Unidos, pero cada rincón en este país tiene su propia historia intrigante y datos fascinantes. Nueva York se la conoce como la ciudad que nunca duerme por su vibrante vida nocturna. La Gran Manzana tiene más de 24.000 restaurantes y más de 10.000 bares. Nunca hay un momento aburrido en esta ciudad. Con una población tan diversa, se estima que se hablan más de 800 idiomas en Nueva York, lo que la convierte en una de las ciudades más lingüísticamente diversas en el mundo. El sistema de metro de Nueva York es el más grande de América del Norte y uno de los más antiguos del mundo. Cuenta con más de 450 estaciones y más de 1.600 kilómetros de vías. Seguramente viste alguna vez una foto del icónico puente de Brooklyn, pero ¿sabías que esconde una historia detrás? Durante su construcción en el siglo XIX, se difundieron rumores de que el puente se derrumbaría con el paso de los primeros coches. Para disipar estos temores, P.T. Barnum llevó 21 elefantes a caminar sobre el puente. Más allá de sus rascacielos, que rozan el cielo, y su ritmo de vida frenético, esta ciudad está llena de mitos, leyendas y curiosidades que la convierten en un lugar verdaderamente único. Hagamos un pequeño viaje por los rincones más enigmáticos de esta metrópolis que nunca deja de sorprender. El fantasma del edificio Dakota. El Dakota, ese icónico edificio que domina el Central Park, alberga una historia intrigante. Se dice que el espíritu de John Lennon aún ronda en sus pasillos. ¿Verdad o ficción? La historia y la mística se entrelazan en este lugar, dejando el espacio para la especulación y la imaginación. El Alligator del Metro. Una de las leyendas urbanas más famosas de Nueva York es la del Alligator del Metro. Se dice que en las profundidades de los túneles subterráneos habita un alligator gigante, supuestamente liberado por dueños irresponsables. El famoso toro de Wall Street, símbolo de la agresividad financiera, también tiene su propio mito. Se dice que tocar ciertas partes de su anatomía trae suerte para los negocios. Esta creencia ha convertido al toro en una especie de amuleto para la prosperidad financiera. Estas son algunas historias de las que se entrelazan en los rincones de Nueva York, desde mitos y leyendas que despiertan la imaginación hasta curiosidades que develan la rica historia de la ciudad. ¿Conoces Nueva York? ¿Te gustaría ir? Si te gusta este video, te recomendamos suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido de viajes. Pasamos a otra ciudad de Estados Unidos, que es Las Vegas. Ubicada en el corazón del desierto de Nevada, Las Vegas, conocida como la ciudad del pecado, es mucho más que el resplandor de sus casinos. Te contamos datos que seguramente no conocías sobre esta ciudad. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Seguramente lo escuchaste. Esta frase trascendió el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un lema no oficial de la ciudad, pero ¿sabías que surgió como una parte de una campaña publicitaria en 2002? En sus primeros días, Las Vegas era más conocida por sus pozos artesianos y ferrocarriles que por sus casinos. Sin embargo, en 1941, el hotel El Rancho Vegas inauguró el primer resort de juego en la Strip. Este evento marcó el inicio de una era dorada en la historia de Las Vegas. A unas pocas horas en auto desde Las Vegas se encuentra el Área 51, una instalación militar rodeada de misterio y teorías conspirativas sobre la vida extraterrestre. Aunque el gobierno ha admitido su existencia, aún persisten los mitos sobre lo que realmente ocurre dentro de esos muros. Las Vegas es el hogar de algunos de los hoteles más grandes del mundo, con capacidades que desafían la imaginación. El Venetian, por ejemplo, cuenta con más de 7.000 habitaciones, superando a muchos pequeños pueblos en términos de población. Además, este hotel alberga una recreación del famoso Canal de Venecia, con góndolas y serenatas. Este canal artificial se extiende por más de 1 kilómetro, brindando a los visitantes una experiencia veneciana única y completa en el corazón del desierto. Eso sí, la experiencia no es para nada económica. En la ciudad hay un peculiar cementerio, el de neones, que alberga los icónicos letreros que una vez iluminaron el Strip. Cada uno cuenta una historia de lo que ofrece Las Vegas y los visitantes tienen la oportunidad única para sumergirse en el brillo y el glamour del pasado. Si te interesa conocer más sobre Las Vegas, te recomendamos uno de los videos que tenemos sobre esta ciudad en particular. ¿Te gustaría visitar la ciudad del pecado? ¿Estuviste alguna vez acá? Contanos en los comentarios. La Ruta 66. La legendaria Ruta 66 es una arteria que ha forjado mitos de libertad y aventura. ¿Sabías que esta icónica carretera tiene una longitud exacta de 2.448 millas? La Ruta 66, conocida también como la Carretera Madre, fue inaugurada en 1926. Durante las décadas 1930 y 40, la Ruta 66 se convirtió en la principal vía de migración hacia el oeste durante la Gran Depresión. La Ruta 66 atravesaba una gran variedad de paisajes y comunidades, desde desiertos áridos hasta ciudades bulliciosas y pequeños pueblos rurales. Representaba la diversidad en la geografía y la cultura de los Estados Unidos. En su apogeo, la Ruta 66 estaba llena de moteles y restaurantes temáticos con diseños y nombres extravagantes, como el Wigwam Motel en Holbrook, Arizona, que tiene cabañas en forma de tipis. En la década de 1950, la construcción de la Interestatal 40 y otras autopistas modernas llevó a la desaparición gradual de la Ruta 66 como una ruta principal. En 1985,
2005 fue oficialmente retirada del sistema de carreteras de los Estados Unidos. La Ruta 66 fue escenario de una cultura única, donde los diners resonaban con la música de rock and roll y el espíritu de las tiendas de motocicleta se sentía en toda la carretera abierta. A pesar de su desaparición oficial, la Ruta 66 sigue siendo una atracción turística muy popular. Muchos tramos originales se han conservado y restaurado, y hoy en día sigue siendo un imán para los turistas. Llegamos a Miami. Miami es la ciudad donde el arte, la cultura, la playa y la excentricidad se fusionan en un solo lugar. Esta ciudad es un auténtico crisol cultural. El español es tan comúnmente hablado que muchos habitantes de Miami lo consideran su primer idioma. Además, la influencia de la cultura cubana es tan fuerte que se lo conoce como la capital cubana en Estados Unidos. Si visitas esta ciudad, podés probar en Miami el café cubano, también conocido como cafecito o colada. Es una parte integral de la cultura y se sirve en pequeñas tazas muy fuertes y azucaradas. El distrito Art Deco de South Beach es el más grande del mundo, con más de 800 edificios de estilo Art Deco perfectamente conservados. Es como retroceder en el tiempo a los glamorosos años 20. Miami es famosa por ser uno de los lugares con la mayor cantidad de tiendas de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos. La popularidad de esta tendencia ha llevado a que se la conozca como la ciudad de las nubes. Hablemos ahora de algo muy importante: la comida. ¿Qué secretos esconde la gastronomía estadounidense? Desde los orígenes de la pizza estilo Chicago hasta la sorprendente diversidad de los barbecues regionales, te contamos las historias y curiosidades detrás de cada bocado. Hablemos de uno de los pilares de la gastronomía americana: la comida rápida. ¿Quién puede resistirse al aroma tentador de una hamburguesa recién hecha o al crujiente de unas papas fritas? Y ya que hablamos de papas fritas, ¿sabías que en promedio se sirve más de 7.000 millones de libras de papas fritas al año? Eso es suficiente para llenar más de 30.000 piscinas olímpicas. La pizza más grande jamás horneada en Estados Unidos pesó más de 26.883 libras. Fue preparada en Norwood, Dakota del Sur, en 2017. En algunos lugares, McDonald's ofrece Día Nacional del Desayuno gratis, donde regala desayunos a los clientes, una oportunidad única de tener una mañana deliciosa sin costo. El récord Guinness de la hamburguesa con más ingredientes lo tiene el restaurante Mali Sports Grill and Bar en Michigan. Sus hamburguesas tienen más de 300 libras y 540.000 calorías. La famosa salsa especial del Big Mac de McDonald's es tan secreta que se almacena en compartimentos separados y se mezcla en la fábrica. Solo unas pocas personas conocen la receta. En algunos de los lugares en Estados Unidos, las bebidas en restaurantes de comida rápida son famosas por sus tamaños extra grandes. Algunos lugares ofrecen opciones de hasta 1 litro. Y si hablamos de comida no saludable y americana, no podemos dejar de nombrar el famoso restaurante temático Heart Attack Grill. Es un bar ubicado en Las Vegas, famoso por sus extravagantes porciones y la temática médica. En este restaurante se jactan de tener la hamburguesa más calórica del mundo, y los comensales que no terminan su comida son castigados con un azote de parte de las enfermeras del lugar. Tenemos un video exclusivo sobre esta experiencia. ¿Irían a un lugar así? Pero la auténtica joya de la corona en la comida estadounidense es la comida callejera. Desde los puestos de tacos en Los Ángeles hasta los carritos de hot dog en Nueva York, cada rincón de este país ofrece una deliciosa variedad de sabores. La diversidad étnica se refleja en cada bocado, mostrando que la verdadera esencia de la cocina americana está arraigada en la mezcla de culturas. Y en este video no podíamos dejar de mencionar uno de los principales motivos por los que los turistas llegan a este país cada año en busca de vacaciones familiares soñadas: los parques temáticos de Estados Unidos. En estos lugares, la fantasía se convierte en realidad, aunque visitarlos cuesta varios cientos de dólares. Desde la costa este hasta la oeste, este país es el hogar de algunos de los parques más icónicos del mundo. ¿Estuviste alguna vez en algunos? Hoy te contamos algunos datos muy curiosos sobre algunas de las atracciones turísticas más famosas del mundo. ¿Sabías que en el castillo de Cenicienta, en Magic Kingdom, en Walt Disney World, hay una suite secreta que se utiliza solo para concursos y ocasiones especiales? No se puede reservar ni conocer. En Magic Kingdom hay un sistema de túneles subterráneos llamado Util Doors que permiten que los empleados puedan moverse por el parque sin romper la atmósfera temática. El parque con más especies de plantas es el parque temático Epcot en Disney World. Tiene más de 2.000 especies diferentes de plantas y flores, lo que lo convierte en uno de los jardines más grandes y diversos del mundo. Universal Studios Hollywood en California fue el primer parque temático de Universal Studios y ha sido un ícono en la industria del entretenimiento desde su apertura en 1964. Si visitas el parque Universal Studios Hollywood, vas a tener un plus especial en tu visita, que es el Tram Tour, que permite a los visitantes ver escenarios reales y set de películas de filmación reales de los estudios Universal.
Universal Studios ha colaborado con Warner Bros. Para traer a la vida el mundo de Harry Potter en sus parques temáticos. Desde el castillo de Hogwarts hasta el callejón Diagon, los fanáticos pueden sumergirse en el mundo mágico de la saga. La experiencia está llena de detalles que la hacen realmente única e inolvidable. Incluso se puede pasear en el famoso Hogwarts Express. Tenemos un video completo sobre esta experiencia. Hasta acá, nuestro video con mitos y verdades sobre los Estados Unidos. ¿Conoces alguna otra? ¿Conoces Estados Unidos? ¿Es un país que te gustaría visitar? Te leemos en los comentarios.